El estrés escolar es esta sensación que constantemente presentan los alumnos o cualquier tipo de estudiantes ante diversas situaciones como carga excesiva de trabajo, como insatisfacción por las calificaciones o los resultados obtenidos, sentir que la cantidad de tareas o trabajo está siendo más elevada de lo que normalmente están acostumbrados a procesar. El estrés escolar muchas veces se relaciona con otros factores familiares o personales que hacen que en general la escuela se sienta como una carga o el estudiar. Entonces, todas las actividades realizadas, las tareas que son dejadas por los docentes y todo lo que tenga que ver con la escuela, lejos de disfrutarse, comienza a generar afecciones en las emociones de las personas. En este caso, pues los estudiantes. La ansiedad es un trastorno que se encuentra especificado en el DSM-5, que es el Manual de Criterios Diagnóstico para los trastornos psicológicos. Pero la ansiedad también se puede presentar de manera esporádica en las personas a través de diversas actividades que los sometan a mucha fatiga, a mucho estrés, a muchos nervios, tensión. Hola, me llamo Samantha, tengo 22 años y soy estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia y Diseño Publicitario. Y hoy les vengo a contar sobre mi experiencia universitaria. Hola, mi nombre es Alan Rojas, tengo 26 años, soy licenciado en Mercadotecnia y Diseño Publicitario, soy profesor en la Universidad de Oriente Campus Coatzacoalcos y también soy especialista en marketing digital. Yo soy Itzel, soy estudiante de Mercadotecnia y Diseño Publicitario en el 11º cuatrimestre. Mi nombre es Mónica Alemán, tengo 28 años, soy licenciada en Psicología Clínica y tengo un posgrado en curso en psicoterapia. Llevo ya aproximadamente 3 años dedicándome a la práctica privada con consultantes y 2 y medio, igual casi 3, dedicándome a la docencia. Inicialmente, esta no era la carrera que yo quería estudiar, realmente tenía otras en mente. Y sí, hice examen para otra licenciatura, pero pues por azares del destino no quedé, así que no tenía más opción que buscar otra carrera. Claramente no, pues mi idea realmente no era esperarme un año, no quería estar un año sin hacer nada, así que pues consulté con un amigo que me lleva 2 años, que estaba estudiando la misma carrera que yo. Pues le pregunté qué estaba haciendo, que cómo era, de qué trataba. Me convenció. Dije, pues vamos a estudiar esta carrera, a ver si me gusta, si no me gusta, y vamos a experimentar. Realmente no me arrepiento de la decisión que tomé, porque con el tiempo le fui tomando amor y me gusta mucho. Aunque el proceso, no les voy a mentir, ha sido muy difícil. Mi primera opción fue diseño gráfico, más que nada porque yo quería enfocarme un poquito más en la ilustración y al ser una rama del diseño gráfico, pues quería especializarme un poquito más. Pero cuando metí mis papeles, me inscribí, me avisaron que la carrera se había cerrado, esto con un mes antes de que iniciaran las clases, así que para no perder el depósito que yo ya había hecho, me dieron la opción de escoger el de Mercadotecnia y Diseño Publicitario. Yo elegí esta carrera realmente por la cuestión de ventas. Para mí fue algo interesante pues como proceso, porque vengo pues de una familia que no tiene nada que ver con las ventas, pero a mí siempre me había llamado la atención y estaba como que en un momento en la vida donde no sabía si continuar atrás de un sueño, que era el típico de ser futbolista, o
retomar los estudios, pues tengo como que un accidente y es ahí donde pienso que realmente como que el único camino pues era la escuela y por eso terminó pues tomando esta carrera como tal. Al inicio de la pandemia, las clases sí me costaron un poquito el acostumbrarme porque pues no es lo mismo iniciar clases en una escuela en línea que en presencial, porque pues cualquier duda puedes ir al lugar, a los departamentos y preguntar, pero aquí pues tenías que esperar bastante tiempo para que te atendieran y pues sí llegaba a ser un poquito estresante el que en un lugar te decían una cosa y que en otro departamento te decían otra. Mis maestros fueron muy comprensivos, o sea, sí no batallé mucho con el lado de mis maestros y pues aunque pues no estábamos en línea y no era lo mismo interactuar cara a cara con mis compañeros, pues ya en ese momento sentía que no pues había problema, o sea, si bien si nos llevábamos bien con temas escolares, pues tampoco éramos los mejores amigos por lo mismo, por la cero interacción que teníamos físicamente, así que pues hasta cierto punto al inicio estuvo bien. Era raro porque yo perdí, no recuerdo bien si 1 año o 2 años que no estudié y pues realmente cuando entro al salón es como que yo me veía como que el más viejo, entonces era como que algo, no sé, como incómodo. De hecho, me acuerdo mucho que mi primer día me dijeron que si yo era el maestro en ese momento, entonces fue como que no, pues soy el compañero. Entonces, al inicio era como que un poquito incómodo el sentirme como que grande al lado de mis compañeros, pero solamente fue al inicio. Realmente después cambiaron las cosas, obviamente ya cuando nos empezamos a presentar, empezamos a platicar y todo, congeniamos, pero al inicio sí fue como que yo me sentía muy grande para la carrera realmente. Creo que como todos, no entendíamos realmente cómo funcionaba todo esto de la universidad en línea. Creo que a todos se nos hizo muy difícil, incluyéndome. No entendía muchas cosas, no sabía cómo usar algunas plataformas, a pesar de que pues mi generación creció con parte de la tecnología, pero aún así se me hacía un poquito complicado. Pues teníamos mucha sobrecarga de actividades, lo que me llevó a tener bastantes enfermedades gastrointestinales. Esa fue mi manera de canalizar todas mis emociones, porque no solamente estaba la emoción o la tristeza de no poder salir de casa, sino que afuera estaban pasando muchas cosas, las cuales pues yo no tenía control, y comencé a enfermarme mucho e incluso a desarrollar enfermedades en la piel que pues más adelante podré estarles contando. Complicado, o sea, realmente había como mucha competitividad por el hecho de que, o sea, varios querían mostrar como que sus conocimientos y esto llevaba como que el salón se sintiera de repente tenso, ¿saben? Como que el hecho de decir, es que yo sé más que tal persona o yo tengo más conocimiento que tal persona, hacía como que esa fricción y era... Yo creo que hasta para los maestros era un poquito incómodo porque era de que daban un tema y una persona aportaba algo y otro compañero aportaba otra cosa y yo aportaba otra cosa, entonces era como que una constante de que yo sé más y yo sé más y yo sé más. Este ambiente como que yo sé más y yo sé más, al final ya cuando terminamos la carrera yo me di cuenta que fue algo bueno, porque realmente era como de que es que este compañero sabe, yo me quiero preparar y esa preparación y esa competencia hizo que yo entrara en nuevos mundos, nuevas oportunidades, nuevas cosas y hizo como que un poquito más cómodo cuando yo me gradué, el hecho de que me sentía preparado por haber competido pues durante 3 años y medio prácticamente con mis compañeros, que el no haber tenido esa competencia yo creo que hubiera sido algo muy, muy diferente a lo que es el día de hoy. El ambiente, ¿cómo explicarlo? No éramos, pues, bueno, realmente no hablábamos mucho, porque fuimos generación pandemia, lo cual nuestra única forma de comunicarnos era WhatsApp, que creo que era la forma de comunicarse de todo el mundo. Por lo tanto, no teníamos tanta conexión
ni tampoco formamos mucha amistad hasta que las clases presenciales regresaron, que comenzamos a formar un vínculo, al cual nos llevábamos bien. Realmente nos agradaba estar juntos y para mí era pues una distracción el poder salir de casa, estar con mis compañeros y pues sentirme un poquito más libre de todo lo que me había estado pasando pues anteriormente. Me encantaría decirles que la situación siguió así durante el resto de la carrera, pero hubo algunas situaciones en las que pues dejamos de congeniar, dejamos de ser amigos, bueno, de tener esa conexión amistosa. Sí, bueno, no puedo decir que nos llevamos del todo bien, pero se solucionaron un poco. Pero esos problemas que tuvimos sí me pusieron muy mal. Creo que jamás en toda mi vida, pues siendo estudiante, había pues tenido esa tristeza porque el ambiente se comenzó a hacer muy hostil. Ya no sé, ya no me sentía cómoda, ya realmente había días en los que ni siquiera tenía ganas de ir a la escuela, no tenía ganas de pararme, o sea, yo me sentía de verdad muy, muy, muy triste. Pero todos los días lo intentaba, porque yo decía, ¿cómo voy a detener lo que ya llevo por algo o por personas que ni siquiera les interesa el cómo me estoy sintiendo en este momento? Porque pues éramos poquitos, en nuestro salón realmente éramos como 5 personas, éramos más, iniciamos como 10, pero poco a poco se fueron saliendo y pues las mujeres como que hicimos nuestro propio grupito y pues sí chismeábamos o nos contábamos nuestras cositas, pero pues siempre va a haber como que algo que no sea lo mismo, ¿sabes? Faltaba ese contacto humano. Cuando regresamos a la escuela fue que ya todo cambió, conocí a mis compañeros, conocí a mis maestros, a muchos que me habían dado antes y que ya no me iban a dar, también los conocí en la escuela. Y pues, si bien los primeros días sí andaba yo un poquito temerosa, porque pues también yo no vivo en Cuatza, vivo en Mina. El transportarme, el ir a un lugar que yo no conozco, pues sí se me dificultó un poquito el adaptarme. Sí, fue muy fuerte porque pues me sentía sola, obviamente porque ya teníamos una amistad y confiaba mucho en ellos y en algunas personas me apoyaba más. O sea, yo sentía que podía confiar en ellos y que si tenía un problema podía contárselos. Pero pasa esta situación y yo comencé a sentirme muy, muy, muy sola. Dejé de comer, realmente ya no comía bien. Llegué a estresarme tanto que se me caía el cabello. Comencé a tener episodios de ataques de ansiedad, mucho insomnio. No sé si alguna vez ustedes hayan experimentado algo así o les haya tocado ver a una persona entrar en una crisis de ansiedad, porque realmente es algo que yo no le deseo a nadie. No sé si a todos les pasa igual, al menos en mi caso era mucho hormigueo en manos y en el rostro. Yo sabía que ahí todo iba a estar mal, que yo ya no podía tener control. Entonces, en cuestión de segundos que a mí se me hacían eternos, simplemente dejaba de sentir las manos, la cara, sentía que me ahogaba, que ya no podía respirar y que ya no había más vida después de eso. Pero continué, seguí adelante, pero no creo estar bien ni siento que haya estado bien en ese momento. Pero mi vida tenía que seguir, porque no me podía detener por personas a las que ni siquiera les importaba el cómo sus acciones me hacían sentir. Luego llegaron ciertos maestros que sí me dejaban con los pelos en punta, con ciertos comentarios o con incluso sus materias. Realmente las materias sí fueron un poquito pesadas, si bien eran más pesadas en línea porque el tiempo de entrega era menor
que presencial. Incluso hubo muchas veces en donde todas las materias se tenían que entregar las tareas en un mismo día y a veces ese día era al día siguiente y pues sí nos dejaba con muy poquito tiempo de entrega y pues eso sí fue lo que me generó como que más estrés al no poder administrar bien mis tiempos. O sea, si bien yo ya sabía cuánto me tardaba en hacer ciertas actividades, al entregar un montón de actividades, incluso eran proyectos largos, todo eso era para un día siguiente y pues sí era un poquito complicado y pues no eran la única materia, había más materias que me pedían otro tipo de proyectos que también requerían de su tiempo. Eso es lo que me hizo tener estrés, ansiedad a la hora de entregar mis actividades y pues sí me desató ciertos problemas en la piel, pues cada vez que me sentía demasiado estresado, que tenía tantas cosas que ya no podía yo administrarme, me empezaban a dar calambres y a raíz de que me daban tantos calambres me empecé a hinchar, o sea ya mis problemas emocionales y psicológicos, supongo, ya se estaban manifestando de forma física. Si bien no me han diagnosticado como tal, no he tenido un diagnóstico de que tienes depresión o tienes ansiedad, pues en algún momento hemos experimentado pequeños lapsos de ansiedad y de depresión. Así que pues todos esos pequeños lapsos que yo tuve se juntaron en uno solo y pues me hizo colapsar de una manera en la que ya mi cuerpo no lo estaba soportando y me empecé a hinchar primero del rostro y poco a poco se iba expandiendo más hasta llegar a mis manos y pues sí tuve que ir con un especialista para que me checara y al final pues se confirmó con que era por el estrés, por mis altos niveles de estrés que tenía. Tuve maestros pues muy buenos y otros que siento que vivían como en una realidad distinta a la mía, que no los culpo, realmente cada quien se deprime con lo que quiere y deja que sus problemas lo afecten diferente, ¿verdad? Todo, como les comenté en un inicio, yo pues soy generación pandemia y sentía que los maestros no dejaban de zamparnos actividades una tras otra como si tuviéramos tiempo de sobra. Pero también tuve buenos maestros en los que pude confiar mucho, en los que me apoyé demasiado, que me escuchaban y que pues estuvieron para mí en momentos difíciles. Yo creo que sin esa pequeña ayuda, tal vez hubiera tomado alguna decisión, pues sí, quizá equivocada, pero iba a ser mi manera de resolver el problema. También hubieron maestros en los que de plano yo no quería ni verlos, especialmente uno que llevó una materia que es muy chistoso porque con él sentía que nada de lo que yo hacía estaba bien, o sea, sentía que nada le gustaba, que yo realmente no era buena en eso y para mí se me hacía muy, 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 muy complicado el pues encontrar algo que realmente me gustara, ¿no? Pero hoy en día hay dos maestros en específico que si llegan a ver esto van a saber quiénes son, que han confiado en mí y en mis capacidades y en lo que puedo lograr. También me han brindado muchísimo apoyo y ojalá que más personas se encuentren con maestros así, que los apoyen y los ayuden a seguir adelante. Bien, o sea, realmente eran muy tranquilos, eran personas muy accesibles. Ellos desde el primer día se daban cuenta lo que les acabo de platicar, el hecho de la competencia era muy notable, o sea, realmente estábamos divididos en 3 grupitos y aparte de que éramos un grupo pequeño y luego estar dividido en 3 era como que hacía que fuera más obvio, entonces para ellos solamente buscaban la forma de, ok, o sea, yo sé que están compitiendo entre ustedes,
pero vamos a hacer que la clase sea amena. Entonces realmente no entraban en temas así como de que, es que yo quiero juntar a este con este o esta persona con esta persona, sino era un poquito más, yo entiendo cómo trabajan, entiendo cómo son sus formas de pensar, mejor háganlo en un proyecto y hagamos como que esto sea un poquito más ameno, ¿saben? Como que no buscaban tanto el meterse como que en problemas o poner a pelear el grupo, sino era como que respeto lo que ustedes están decidiendo y vamos a trabajar todos. Mira, esa es una buena pregunta, el cómo me sentía, porque yo siempre he sido una persona que no me gusta, o sea, no me gustaba hacer tareas realmente, o sea, yo lo veía como, no sé, estaba en la etapa donde saliendo de la escuela quería hacer más cosas, quería divertirme, quería salir, quería esto, entonces como que el hacer tarea de repente me frustraba un poco, ¿saben? Porque todavía me tocaron esas tareas de que mapa conceptual y resumen de esto y esquema del otro. Entonces para mí era muy tedioso porque yo siendo una persona como que hiperactiva o como que, no sé, con desbordes de creatividad y así, que me limitaran a solamente, no sé, un cuadro comparativo, un mapa mental, un esquema de árbol, era como que muy tedioso, entonces simplemente decidía o no hacerlas o hacerlas de manera muy rápida sin importarme si estaba bien o si estaba mal, solamente con cumplir. Entonces era como que un poquito frustrante el cómo me sentía con esas tareas. Las actividades extraescolares también sufrí un poco porque si bien sí habían actividades extraescolares en pandemia, todo era más que nada por Zoom, videos, fotos y así. Sí me estresé mucho porque nos dijeron que esas actividades con tomarles screenshot y con el pase de lista que nos hacían firmar cuando eran los eventos, cuando regresáramos nos iban a valer nuestras firmas. Y si bien las firmas del tarjetón sí fueron muy explícitos en decirme, si no tienes el tarjetón va a haber un poquito de dificultad que te gradúes, pues cuando regresamos de la pandemia esas firmas, esas evidencias ya no me las querían valer. Y pues sí sufrí un poquito de estrés al saber que todo ese esfuerzo que hice en esos 2 años que estuve en pandemia, que estuve metiéndome a esos eventos, que estuve haciendo fotos y participando, no me las iban a contar. Que bien sí hubieron algunas firmas que sí me las pudieron otorgar, muchas de ellas no me las dieron y tuve que iniciar prácticamente desde cero con el tarjetón. Ay, esas actividades, la verdad es que no me gustaban. O sea, se supone que esas actividades se hacían para que pudiéramos interactuar con otras personas y que fuera divertido y nos pudiéramos distraer un rato, pero la verdad es que eran muy tediosas y no disfruté absolutamente nada de esas actividades. No sé si porque pues yo no estaba de humor o porque realmente pues no, o sea, no daban ni una. Es una familia disfuncional. Realmente disfrutaba muy poco el estar en casa porque es que el ambiente es horrible. No digo que siempre, pero sí la mayor parte del tiempo son discusiones y gritos, peleas, cada quien está por su lado, nos enojamos. Y creo que también eso me llevó a deprimirme más porque yo no podía externar el cómo me sentía porque no sentía que se estuviera validando 100% mis emociones. Era como es que, ¿por qué te vas a poner triste de que te hagan esto, que te hagan lo otro en la escuela? Si tú, pues no te debería de importar. Y es algo que yo decía, o sea, sí, pero no, porque sí me siento muy triste y quisiera poder desahogarme en casa y sacar todo lo que traigo, porque ya me aguanté muchísimas horas en la escuela, el no llorar, el no gritar, el no poder sacar lo que traía, y
pues llegar a casa y seguirme reprimiendo, la verdad es que no ayudó en nada. No tenía ese familiar o ese adulto de confianza en el que yo dijera, no, pues sí, fíjate que me siento mal y que esta persona me apoyara. Entonces, pues sí, me caí más en la ansiedad. No saben cómo deseaba el simplemente irme a dormir y ya no despertar, porque yo ya sentía que no podía y que todo esto era demasiado difícil para mí y que no sabía cómo manejarlo. Entonces simplemente deseaba dejar de existir y que quizás si yo no estuviera aquí, nada de esto hubiese pasado y no tendría por qué seguir pasando por más cosas terribles. Créanme que no exageran cuando tienen esos pensamientos, solo tienen que apoyarse en las personas correctas. Influyó en una manera muy, muy, muy positiva, porque pues mis padres y mis hermanos siempre han buscado la forma de cómo prepararse más, incluso en específico mi mamá ahorita me sorprende mucho. Ella acaba de terminar su doctorado y quiere seguir estudiando y quiere seguir, entonces como que esa motivación por parte de mi familia siempre ha sido muy constante. O sea, el hecho de que, ok, ya llegaste a un lugar, ahora tienes que mostrar por qué estás en ese lugar, siempre tienes que buscar hacer las mejores cosas, tienes que motivarte, tienes que tener disciplina, tienes que tener constancia. Entonces eso me ayudó desde el inicio, que les digo, yo estaba como en un hueco que no sabía si sí o si no, si esto, pero una vez que entré aquí fue como de que, ok, ya estás ahí, concéntrate, eres bueno en tal cosa, eres tal bueno en esto, eres tal bueno desarrollando esto, llévalo a cabo en la universidad. Y pues fue muy bueno, o sea, realmente siempre hubo esa motivación, siempre estuvo esa constancia, esa disciplina para que yo me sintiera cómodo y para que también eso me ayudara a que mis estudios pues fueran de muy buena manera. A mí siempre me inculcaron que la universidad era como que la más importante y que pues ya era mis últimos años de escuela, vaya. Y pues al ser los últimos yo quería como que esforzarme un poquito más y pues tampoco era tan difícil. Si bien no tuve problemas con muchas materias, era más que nada lo del tiempo de entrega y ciertos comentarios ya más adelante de ciertas personitas o así, a conductas, miradas, acciones que sí me hicieron sentir un poquito mal. Pues no era tan complicado, al fin y al cabo a mí me gusta mucho el área creativa y en la misma materia descubrí que también me gustaba lo teórico, el tema de investigación y así. Pero bueno, eso fue lo que me hizo tener buenas calificaciones, porque para mí no se me dificultaba el hecho de hacer las tareas y los entendía muy rápido, o sea, eso no había problema. El problema surgió ya después. El problema viene ya después cuando me doy cuenta de que las mensualidades pues sí son caras, o sea, ya sabía que las mensualidades eran caras, pero el ver cómo mis padres se esforzaban en pagarme la mensualidad, en pagar la inscripción, incluso la cuota administrativa, en algún momento las materias se volvieron más exigentes con los materiales que teníamos que usar. Ya no era solo materiales para serigrafía, que hasta cierto punto sí son un poquito más accesibles, sino que ya eran cámaras fotográficas profesionales, si bien no las más caras, pero pues 14,000 pesos uno no se los saca de un día para otro, ¿estamos de acuerdo? Y pues al ver tantos gastos que se tenían solo conmigo, porque hasta eso yo no soy hija única, también tengo otros 2 hermanos que también van a la escuela y en la casa hay cosas que pagar. Yo quería ayudar a mis papás de cierta forma en que no se sintieran tan presionados o tan saturados con los pagos que se tenían que hacer con mi escuela. Y pues gracias a eso yo pues vi que sí podía tener becas, incluso al inicio de la escuela nos dieron una beca del 30%. Me sobreexigía yo con mis calificaciones. Si bien hubo una vez en la que me dijeron que estaba bien sacar un 8,
yo sabía que si sacaba ese 8, mi promedio iba a bajar y no iba a ser candidata de esas becas para ayudar a mis papás. Así que pues cada vez me sobreexigía más, mis calificaciones se volvieron muy insatisfactorias. Cada vez que yo sacaba un 9, un 10, ya no era como el principio de que sí, saqué un 9, saqué un 10 porque me esforcé mucho en mi materia y estoy muy feliz. Ya no era así, sino que yo decía, es que este 9 no es suficiente, tengo que sacar un 10 para poder mantener mi promedio y así poder aspirar a esa beca para poder ayudar a mis papás. Algo que también me hizo pensar mucho así fue que pues ya no era menor de edad, o sea, cuando yo entré a la universidad pues ya tenía 18 años. Y si bien mis papás no me exigían que yo trabajara, incluso ellos me decían, no, es que tú estás estudiando y tienes que terminar tu universidad y ya luego piensas en trabajar, esta como que responsabilidad de que ya soy una adulta, de que tengo que verme y valerme por mí misma, sí me hicieron caer, o sea, no sabía cómo administrarme y sí, fue como que una de las cosas que me hizo caer, una de tantas cosas y pues sí me sobreexigía toda mi idea del tema de mis calificaciones. Incluso hubo un problema en mi casa por ese tema. El ambiente escolar sí, claro que juega un papel muy importante a la hora de las emociones de las personas y por supuesto que puede ser uno de los principales generadores de ansiedad o estrés. Las principales causas podrán ser un ambiente laboral pesado, hostil, compañeros que realicen bullying, que molesten, que tengan estas actitudes de comentarios pasivo-agresivas, docentes que lejos de generar un aprendizaje en el estudiante únicamente estén ejerciendo una presión continua, docentes que tal vez tengan otras situaciones que no involucran precisamente a la materia que imparten, en la cual estén presionando a los alumnos. Claro que esto puede generar ansiedad y pues sí hay que tener mucho cuidado con el ambiente entre compañeros porque un caso de acoso, de hostigamiento o de bullying pues puede desencadenar hasta un trastorno de ansiedad en alguno de los estudiantes. Es muy importante cuidar en medida de lo posible la cantidad de trabajos, tareas que se dejan a los estudiantes, porque si bien sabemos que pues, los grados de estudio son distintos y en algunos se tiene que comenzar a exigir un poquito más, también no podemos normalizar prácticas en las cuales los estudiantes se tengan que desvelar muchísimo, ¿no? De repente escuchamos a los estudiantes decir, no he dormido 3 días porque estoy en semana de exámenes o estoy en semana de proyectos, y esto para nada debería ser aceptable porque como psicólogos conocemos que no cumplir adecuadamente con tus necesidades básicas, como dormir bien, comer bien, por lo menos las 8 horas de descanso, no estar desvelado, no estar fatigado, pues obviamente no va que estén con la misma disposición, con la misma energía, obviamente están cansados, entonces es importante cuidar la cantidad y sobre todo siempre hacerles saber a los estudiantes cuáles son los propósitos de cada una de las actividades que se les deja, es decir, que ellos entiendan que todas las actividades son para desarrollo de ellos mismos como futuros profesionistas, que están aprendiendo de cada una de esas actividades y que no únicamente sienten que tienen una carga pesada de trabajo por realizar, para que también sea más fácil para ellos que genere disfrute de esas actividades y no únicamente presión y estrés. El estrés escolar también puede funcionar de esta forma como estrés colectivo. Muchas veces es muy común que si estamos en un ambiente en el cual las personas constantemente se están quejando o están recordando que tenemos tareas, que tenemos proyectos, exposiciones, pues tal vez ese estudiante que no venía tan preocupado, que estaba un poquito más relajado al escuchar a todos sus compañeros opinando que van a hacer esto o van a hacer lo u otro en el proyecto, pues esto les puede generar a ellos este estrés que les digo se vuelve como colectivo. Entonces es importante como no generar estas afecciones en los compañeros y estar como cada quien enfocado en su trabajo. Para este tipo de situaciones sí recomiendo que llevemos como a cabo nuestras propias tareas individuales y personales, ¿no? En nuestra agenda, en nuestro diario. Escribir un journal es algo que hoy en día ha cobrado mucha relevancia porque nos hace mantenernos enfocados únicamente en nuestras actividades y no estar escuchando tanto el ruido externo, y bueno, también generar prácticas de mindfulness para mantenernos más enfocados en el aquí y el ahora y reducir un poquito el estrés que se genera por la carga escolar. Híjole, definitivamente el ambiente familiar, el entorno donde principalmente se desarrolla la persona tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque si venimos con una carga de estrés elevada por el trabajo, por la escuela, pues uno espera llegar a su casa, sentirse seguro, sentirse tranquilo. Y si tenemos lo contrario, tenemos a lo mejor temas de familia disfuncional,
problemas con alguno de los padres, con alguno de los semejantes con los cuales compartamos hogar, pues obviamente esto puede generar múltiples alteraciones y sí podemos llegar a desencadenar, por supuesto, un problema de estrés que se prolongue, que se vuelva crónico y que ya estaríamos hablando de alguno de los trastornos de ansiedad, algún trastorno depresivo. En muchas situaciones aquí también comienzan a desencadenarse los ataques de pánico, que es cuando básicamente esta tensión, esta irritabilidad, como que se maxifica a un punto en el que la persona ya ni siquiera la puede procesar. Ahora sí que como que se juntan todas las situaciones y el cuerpo comienza a reaccionar y se dan paso a estos ataques de pánico. Entonces aquí sí es muy importante buscar ayuda profesional si ya no consideras que en un entorno te sientes seguro, te sientes con calma. A veces los papás también suelen ser exigentes con los estudiantes, ¿no? Al exigirles ciertas calificaciones o que mantengan un promedio en específico, que lejos de generar aprendizajes realmente en el estudiante solamente generan esta tensión por alcanzar ciertos objetivos. Entonces ya todo el proceso se vuelve sin disfrutar, únicamente de que tengo que llegar, tengo que sacar 10, tengo que llegar a titularme, y pues obviamente toda esta ansiedad acumulada hace que no estén disfrutando la carrera, no estén aprendiendo nada, no estén generando realmente neurotransmisores que les generen placer. Por supuesto que aquí se pueden presentar llegar a estresarse a un nivel crónico y que podrá ser alguno de estos trastornos. Y bueno, realmente en el DSM-5 hay una gran variedad de trastornos, tanto depresivos como trastornos de ansiedad. Entonces, pues ahí sí ya es importante acudir con un profesional para checar de manera más clara y específica la sintomatología de cada paciente. Uno de los síntomas que más deberían de alarmarnos los estudiantes es estrés constante, irritabilidad, observar en ellos aumento excesivo o disminución de peso, que la persona comente que lleva días o semanas sin dormir o sin dormir bien, o que por el contrario todo el tiempo se siente con mucho sueño, con mucha fatiga, con mucho cansancio, el ver que está teniendo un menor rendimiento, o sea, que está realizando cada vez menos sus actividades, que se ve poco concentrado, que se ve constantemente distraído. Este tipo de conductas y acciones ya nos pueden dar como una idea de que algo está ocurriendo por ahí. También estas personas que ya están como con demasiada irritabilidad, muy a la defensiva, que se están peleando con todas las personas, que parece que anduvieran como en su mundo, distraídos, que no están completamente concentrados. Y algo importante es también ver la frecuencia de estos síntomas. Si están ya apareciendo casi todos los días o todos los días en las personas, ya es importante hacerles ver que tal vez algo está ocurriendo por ahí, porque algo que es indispensable siempre corroborar para no llegar a un trastorno de ansiedad o cualquier otro trastorno del estado de ánimo es corroborar la frecuencia. No es lo mismo tener un mal día, porque claro, bueno, fue semana de exámenes y se vale que el viernes que ya los terminas te digas, ok, estoy muy cansado y hoy sí que nadie me hable, no quiero nada, a estar toda la semana durmiendo mal, comiendo mal, irritado, sin poder concentrarte e incluso hasta con algunos síntomas fisiológicos como alguna taquicardia, dolor de cabeza, arritmia, palpitaciones. Y bueno, aquí a veces el cuerpo somatiza y las emociones se van a cualquier parte del cuerpo que en ocasiones parece no tener relación, pero si de repente algo también está ocurriendo a niveles biológicos, pues también pueden tener relación con el estrés o con la ansiedad. Lamentablemente está muy normalizado a veces que los padres tengan estas exigencias constantes sobre los estudiantes, sobre sus hijos, acerca de yo estoy costeando tu carrera, necesito que me des una calificación en específico, o que constantemente escuchamos a papás en casa quejándose por las cuentas, por las cuestiones económicas, que sin afán de minimizar el sacrificio de todas las personas que acceden a una educación particular, la realidad es que no es responsabilidad a veces del hijo cargar encima con el estrés que ya tiene por la carga escolar, con la presión que se ejercida por los mismos padres. Aquí es importante ser súper autoanalíticos y reconocer que están cumpliendo en medida de sus capacidades y que nada que te esté superando a nivel esfuerzo físico y mental podría ser saludable. Hay que tener mucho cuidado con las autoexigencias, con no ser empático con uno mismo, decir, okay, sé que tal vez mis padres están haciendo un sacrificio grande en apoyarme a darme la carrera, pero yo también lo estoy haciendo con mis propios méritos y con mi propio esfuerzo y sacrificio. Y entonces aquí sí recomiendo muchos ejercicios de mindfulness, ejercicios de relajación y de introspección. ¿Cómo son los ejercicios de introspección? Literal, cuestionarte a ti mismo. Yo de verdad siento que no estoy dando el 100% de mi rendimiento. ¿Cómo está siendo mi resultado? Y no únicamente en calificaciones. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué áreas de oportunidad mías estoy desarrollando? ¿Qué estoy mejorando? ¿Qué de esto de verdad me va a servir en mi futuro y puedo empezar a realizar en mi futuro? ¿Tengo alguna otra alternativa o algún plan B para apoyar tal vez en la cuestión económica, para apoyarme a solicitar una beca,
a disminuir el gasto debido a mi educación, pero siempre cuidando mucho que tus respuestas sean sinceras. Al final de cuentas, todos los ejercicios de introspección son con uno mismo y nos sirven para, pues también de repente decir, ok, yo sí me estoy esforzando y estoy haciendo todo lo que puedo, entonces, ¿por qué tengo que estarme exigiendo de más? Y así poco a poco es un trabajo para el que se necesita mucha constancia, pero si lo comenzamos a hacer cada vez más y más, empezamos a tener más empatía con nosotros mismos y entender que es un día a la vez. O sea, el esfuerzo va siendo periódico y también aquí es importante saber organizarse y saber ajustar los tiempos para realizar las actividades, porque al final de cuentas, entonces las respuestas a estas preguntas se resumen a decir, bueno, pues yo sí estoy haciendo bien las cosas, estoy cumpliendo con mis actividades, estoy asistiendo a mis clases, estoy aprendiendo. Entonces, ¿de dónde viene esta autoexigencia? ¿Es algún sentimiento de culpabilidad o de responsabilidad que mis padres me están ejerciendo? Entonces aquí también comenzamos a quitarnos esa culpabilidad de tal vez decir, yo sí estoy haciendo todo lo que puedo, lo mejor que puedo, y a lo mejor detectar si en casa no nos están generando un estrés. Lidiar con el estrés es la verdad una tarea de cada día para todas las personas que desempeñan un rol como estudiantes o como trabajadores. Entonces algo que recomiendo profundamente es principalmente tener una rutina de ejercicio. El ejercicio, a realizar deporte, cualquier actividad física, la que a ti te guste, la que tú elijas, bailar, saltar, brincar, correr, caminar, hacer pesas. Es indispensable por lo menos 30 minutos de ejercicio al día, sea al principio, sea al final, sea en medio, todo también dependerá, repito, de cómo las personas se acomoden. Es la manera más efectiva de liberar endorfinas y esto eleva nuestro estado de ánimo, entonces pues de manera biológica reduce el cortisol y entonces estamos reduciendo el estrés porque el cortisol es la hormona del estrés. Entonces actividad física, tratar de caminar, estar en contacto con la naturaleza, escuchar música, escuchar podcast, realizar ejercicios de meditación, llevar como una agenda o un diario de nuestras actividades también es una actividad que la psicología recomienda mucho. ¿Por qué? Porque yo literal empiezo mi día y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Hay como una regla que dice, esto es urgente, esto es más o menos urgente y esto es muy urgente. Entonces empezamos a deslindar, me despierto a las 9 de la mañana y me voy a dormir a las 10 de la noche. ¿Cómo voy a ejecutar mi día? Y entonces empiezo a checar mi otra lista de actividades, cuáles son urgentes, y empiezo a ordenar por orden de importancia, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es lo que necesito terminar para hoy? Entonces en eso enfoco mi energía. Al final el día se vuelve súper más liviano, se reduce y hace que el estrés del día a día al final también se vaya reduciendo. No estamos como con esta carga de que pospongo las actividades y entonces el estrés es continuo, ¿no? Porque cuando solemos procrastinar mucho, que también es algo que estamos viendo mucho en la actualidad, pues claro que al final de la semana termino estresadísimo porque en realidad no hice nada. Entonces ponernos pequeñas actividades en el día a día, generarnos la disciplina de hacerlo, sí ayuda mucho, la verdad, con los niveles de estrés. Pero pues nuevamente se necesita mucha constancia para este tipo de actividades. Por eso los psicólogos siempre recomendamos apoyarnos de libretitas, de agendas, de post-its e incluso hasta los recordatorios en el celular. Hacer uso de las tecnologías también ayuda mucho. Pues la salud mental definitivamente se vuelve indispensable en todas las áreas del individuo porque pues ya saben lo que dicen con esta frase muy famosa: si no funciona bien la cabeza, no funciona bien nada, y es una realidad. Por eso es importante enfocarnos constantemente en el aquí y el ahora. Comenzar todos nuestros días cuestionándonos qué tengo que hacer hoy, qué quiero hacer hoy, cómo me siento, qué me preocupa, y comenzar a identificar cuáles son las cuestiones o áreas de mi vida que me comienzan a preocupar, a generar estrés, ansiedad o cualquier otra emoción que me disguste, que me enoje o me desagrade constantemente. Es indispensable también reconocer de quiénes nos rodeamos. Muchas veces estas emociones desplacenteras vienen de las cosas que oímos, que vemos, de las personas que escuchamos. Entonces, aprender a detectar y desechar ciertos comentarios, desechar a lo mejor las noticias que a mí me generan ansiedad por lo que está ocurriendo en el mundo. Hace rato que comentaba esta cuestión de la presión que a veces sentimos de los padres por cuestiones económicas, por cuestiones escolares, también aprender a desechar esos comentarios, ¿no? Esto a mí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me aporta? ¿Está generándome un beneficio o únicamente me está generando una frustración? De repente esta dinámica de estar hablando constantemente contigo misma puede parecer extraña, pero es muy introspectiva para ser más consciente de nuestras vivencias y de cómo nos vemos. Y entonces también empezar a ser más genuinos a lo que nosotros traemos y no tan fácilmente a lo que el mundo que nos rodea, ¿no? Porque es muy fácil entrar a redes sociales y escuchar cosas muy feas que están ocurriendo, escuchar comentarios de nuestros padres, de la gente, que opina de tu carrera, de tu licenciatura, de tu trabajo, que si te vas a morir de hambre, que eso no sirve para nada, que eso es muy fácil, que cualquiera lo hace, y en realidad es que solamente tú sabes lo que te está costando. Nadie te entera por qué minimizarlo.
sin embargo la gente no tiene la prudencia de emitir sus comentarios. Entonces es donde nosotros tenemos que potencializar nuestra inteligencia emocional para saber frenar y que no llegue a afectarnos a un nivel emocional. Y esta acción se logra con estas actividades de interponer nuevamente nuestras emociones y lo que yo realmente creo y pienso, lejos de lo que las personas me están diciendo, porque al final el esfuerzo que cada uno realiza, solo uno cada día lo conoce.